día, son las 11 de la mañana, un poquito pasadita, pero estamos acá, ¿no es cierto? Me tuvieron todas las mañanas, así que mucha paciencia, pero estamos felices y gracias por toda la buena onda que nos mandan por redes sociales. Por supuesto, estamos en Voto Informado, Voto Consciente. Qué importante es que estemos informados de las propuestas, las ideas, todos los deseos, todo lo que quieran estos nuevos candidatos, tanto a constituyentes como también a concejales, a gobernadores y alcaldes. Vamos a votar el 11 de abril, pero recordemos que elegimos en un proceso bastante largo que ha sido, ¿no es cierto?, en octubre pasado, que queríamos que se reescribiera esta Constitución. La Constitución del 80 que nos rige va a cambiar y eso nos va a convocar hoy día con 3 candidatos espectaculares por distintos distritos. Yo quiero agradecer, por supuesto, a toda la gente que también nos llama para participar este día viernes, como cada viernes, aquí en Voto Informado, Voto en Conciencia, este espacio que tiene TNE, que agradecemos, por supuesto, porque es muy bueno que usted se forme una opinión, que escuche también todas las propuestas que tienen los distintos candidatos. Estamos hoy día con Distrito 12, Región Metropolitana, comunas de La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto, San José de Maipo, con su representante aquí, Carol Espinaza. Te voy a presentar, Carol, cuando sí ganan, ¿eh? Igual que a Jairo Quinteros, candidato por el Distrito 26, Los Lagos, comunas de Calbuco, Cochamó, Maullín, Puerto Montt, Castro, Chaitén, Chonchi, Curacao de Vélez, Talcahué, qué cosas más lindas todos esos lugares. Futaleufú, Guaylahue, Palena, Puelquedón, Queilén, Quellón, Kenchi, Quinchao. Oye, qué harto grande el distrito, ¿ah? Se pasaron. Y por supuesto tenemos a Marisol Bañares, Distrito 26, que también es la región de Los Lagos. Perdón, 25, también es región de Los Lagos, pero las comunas son Osorno, San Juan de la Costa, San Pablo, Fresia, Frutillar, Yanquihue, Los Muermos, Puerto Octay, Puerto Varas, Purranque, Puyehue y Río Negro. Oye, cosas más lindas, todos esos lugares maravillosos. Yo no alcancé a ver ninguno esta vez, ¿eh? No tomé permiso de vacaciones, chiquillos, así que, pero estamos con toda la energía. Muy bienvenidos. Representan a regiones muy lindas. Nosotros también, Carol, que estamos en región metropolitana, nuestra región metropolitana es bonita también, no tan linda como el sur, pero bueno. Bienvenidos, ¿cómo están? Pregunta para todos. Empieza la que quiero, porque soy súper democrática acá. Va a pedir la mano, así como, clase de Zoom. Chiquillos, ¿cuál ha sido el mayor objetivo de ser constituyente? Si ustedes le dicen en 2 segundos, ¿cómo me presento y digo, vote por mí? Esto siempre se hace al final, pero yo lo quiero hacer ahora. ¿Quién va a empezar? Jairo. El único hombre bendito sea entre las mujeres. Correcto. Jairo. El desafío de tomar de ser constituyente nace esencialmente porque el discurso planteado el 18 de octubre fue que se iba a escribir una nueva constitución y esta vez iba a estar escrita por todos los chilenos. Entonces, nosotros, bajo el entendido que la Iglesia cristiana representa un segmento importante en Chile, por eso estoy en esta carrera constituyente y sin duda alguna representamos de manera muy, muy profunda las realidades de Chile, porque la Iglesia cristiana conlleva o contiene a gran parte de la población nacional. Así que por eso creo que debo estar en esta convención constituyente. Así es, y usted está por el candidato a constituyente distrito 26, ¿no es cierto?, Los Lagos. Marisol, ¿cuál ha sido tu motivación principal? Bueno, la principal motivación es poder defender los derechos de las personas en situación de discapacidad, no solamente de mi distrito, ¿cierto?, sino que a nivel nacional. Considero que el estar generalizado hace que las personas no tengan los mismos derechos, aunque suene contradictorio, pero es la realidad. Perfecto. Existen leyes de inclusión, pero las cuales nunca han sido consideradas. Maravilloso, ¿viste? Carol, ¿cómo estás, Carol? Tantas lunas. Tantas lunas, muy contenta de estar con ustedes, de esta posibilidad de visualizarnos. Y bueno, yo siempre he trabajado con niños, que es uno de los grupos más vulnerables en la sociedad, junto con los adultos mayores. Hoy me toca, además de ser madre, cuidar a mi mamá postrada. Así que tuve que aprender a ser cuidadora. Y creo que también dentro de la Constitución, de todas las mejoras socioeconómicas que todos esperamos para que los chilenos vivan un poco mejor, creo que es relevante considerar a estos 2 grupos, niñez, adultos mayores, la familia en general. Yo voy con esa bandera, voy por los niños, me considero la constituyente de la niñez y obviamente junto con eso la familia y los adultos mayores también. Así que ese es como mi eslogan. Tu bastón de lucha y tu bastión de lucha, que obviamente cada uno tiene sus temas, ¿no es cierto?, muy importantes.
Si son elegidos constituyentes, ya, van a ser elegidos, ¿cuál sería el gran tema y lo que ustedes dicen, mira, esto va a ser mi prioridad? Porque por supuesto me imagino que hay muchos temas que quieren ya cambiar de la Constitución de 1980. Jairo. Oye, esto se llama dedocracia. Perdón, Jairo, voy a decir algo, esto es en directo, así que me permite. Me cuesta esta cosa de estar aquí, porque yo no los veo acá, ha sido difícil para mí la adaptación. Así que Jairo, ahora sí. Mire, yo creo que el énfasis que debo buscar en esa Constitución en el momento que nos podamos constituir y sesionar entre todos esos 155 chilenos, sin duda alguna que tiene que ver con aquellos valores que para nosotros son indispensables y esenciales en esta sociedad, ¿verdad? Estamos hablando de la vida, ¿no es cierto?, desde la fecundación hasta la muerte natural. Estamos hablando de la familia como el pilar fundamental de la sociedad chilena y un concepto de familia que está definido, escriturado y biológicamente diseñado para ser entre un hombre, una mujer y los hijos. Estamos hablando también de lo que significa aspectos como la dignidad. Nosotros pensamos, y al menos lo personal y la Iglesia piensa, que la dignidad es algo que va incorporado en nuestro discurso, en el discurso cristiano. Por lo tanto, pensamos que la dignidad de las personas debe ser contemplada desde una perspectiva, sin duda alguna, de los derechos y de las libertades. Si tuviera que enfocarme en algo muy, muy específico, creo que el tema de la equidad es un tema para nosotros. Pienso que la equidad de la cual vivimos y practicamos gran parte de aquellos que profesamos una fe cristiana, y quiero enfocarme en esto, no porque quiera desmarcarme del resto de la sociedad chilena, pero nosotros practicamos la equidad, practicamos el compartir, vivimos en conjunto, ayudamos a mucha gente, tenemos una labor social impresionante. Hemos trabajado con comunidades por años, hemos logrado llegar a lugares donde ninguna organización pública llega y hemos llevado un mensaje y un aporte. Ese concepto de compromiso y de equidad, de compartir lo que tengo con el que no tiene, es una línea imaginaria que tenemos que lograr en esta nueva Constitución. Jairo, yo lo quiero interrumpir. Porque si hoy día tenemos esta crisis social... Así es. Súper difícil. Yo lo quiero interrumpir, perdón, pero somos tres y que vamos a tratar de ser, y trato de ser lo más equilibrado posible, porque si no viene en otro programa también, así me alega, me dice, yo no estuve todo el tiempo. No, vamos a tratar de ser equilibrados y vamos a ser buenos entre todos. Así que yo quiero mencionarlo, Jairo. ¿Cuánto tiempo crees que es prudente? No se preocupe, yo lo voy a interrumpir y usted me dice, no, déjeme terminar, y me dice nomás, con mucha confianza, ¿ya? Okay. Pero sí quería interrumpirlo porque, para cerrar un poco la idea, y vamos a seguir, por supuesto, conversando con usted de todas maneras, que don Jairo es pastor principal de la Iglesia Cristiana La Viña, ¿no es cierto?, de Puerto Montt, si estoy errada, me dice, lleva más de 15 años de acción social, por eso también usted comenta tanta importancia en todo el hecho de que usted tiene toda una vida de servicio. Lo quería solamente mencionar para complementar por qué con esta fuerza habla justamente del tema del prójimo, de la necesidad de solidaridad, la necesidad de ayuda, ¿no es cierto? Marisol, con respecto al tema que a ti te convocaría, que tú dirías, este tema no puede faltar. No sé, algo mencionó Jairo del tema de la libertad religiosa también, ¿no es cierto? Lo voy a poner yo en el tapete, porque hablamos también de religiosidad y nosotros somos un canal evangélico, ¿no es cierto? Representamos una voluntad, ¿no es cierto?, de que eso sí es importante en nuestra vida. ¿Qué pasa con este tema de la objeción de conciencia, libertad religiosa en la nueva Constitución? Marisol. Bueno, justamente este es un tema que quieren ya sacar de la Constitución y es lo que nosotros debemos defender. Actualmente la Constitución te permite, ¿cierto?, tener tu libertad de culto en donde tú puedes participar y es lo que quieren de esta forma erradicar. Es por eso que como evangélicos creo que debemos estar unidos tanto en este tema tan puntual como la defensa de la vida, ¿cierto?, y de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Perfecto. Carol, con respecto a lo mismo. Sí, bueno, en el caso mío en particular estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que todos los candidatos cristianos tenemos todo en común, ¿no? Sobre todos estos aspectos de principios y valores regidos por la Escritura, que es nuestra base
digamos, de conducta. Pero en mi caso particular hay un tema que a mí me importa mucho, que es el tema de la educación, en el tema de los niños, por ejemplo. Y el tema de la familia. Se quiere incorporar tipos de familias, se quiere cambiar la Constitución y poner que las familias son el núcleo fundamental de la sociedad y no la familia. Y la verdad es que quieren ponerle como apellido a la familia, como nombrar los tipos de familia. Y el término la familia es un término global, plural, que implica cualquiera, según la concepción que cada uno tenga, sin encasillarlo. Por lo tanto, creo que no es necesario, por ejemplo, cambiar este aspecto. Pero en el tema de la educación hay algo que a mí me preocupa. La educación pública, sobre todo de nuestra hermandad cristiana evangélica que nos está viendo, muchos de ellos no pueden pagar colegios particulares subvencionados o pagar colegios particulares, porque viven en poblaciones, como dijo el pastor, nosotros trabajamos ahí en donde las papas queman, en las poblaciones ayudando, entonces tienen que ir a colegios públicos. Y lamentablemente la educación hoy está regida e incorporada una ideología a la educación que viene desde el jardín infantil, que muchos, no solamente nosotros los cristianos evangélicos, muchos cristianos en general o gente no cristiana, pero más conservadora, no está de acuerdo con esos conceptos. Entonces ahí es donde yo quisiera apuntar que así como el Estado quiere asegurar o garantizar la Constitución, educación de calidad o educación para todos, hasta la enseñanza media, por ejemplo, gratuita o universitaria, etcétera, yo quisiera que agregaran también que no solo los padres pueden elegir, sino que el Estado va a proveer de una pluralidad de educación que no sea unificada, porque quienes no creemos, por ejemplo, en ideología de género, no podemos, ¿qué pasa si yo no puedo pagar un colegio? ¿Cómo lo hago? Y yo voy a mandar a mi hijo a ese colegio y le van a enseñar lo que quieran. Entonces, tiene que haber una educación libre de ideología. Y si quieren poner ideologías, tienen que permitir que haya una variedad, una variante, para que los padres que son más conservadores o que no creen en cierto tipo de ideologías puedan tener la opción de que sus hijos estudien en un colegio gratuito, digamos, y que no les infundan ideologías de las cuales nosotros nos compartimos. Ahí creo yo, para terminar mi idea, que se está invalidando algo fundamental, que es la cultura familiar. Yo tengo derecho a transmitir a mis hijos mi cultura familiar. Hablamos de diversidad, entonces acá yo creo que deben incluir en esta diversidad que yo, como familia, tengo una cultura familiar que quiero transmitir a mi hijo y no tiene que ser sobrepasada por las políticas de Estado. Pastor Jairo, con respecto a este tema que plantea Carol, que está muy inherente a todo lo que estamos conversando, ¿no es cierto? ¿Cuál es su opinión? Sobre todo con toda la experiencia que usted tiene. Bueno, mi bien, estoy absolutamente de acuerdo con ella, porque sin duda alguna, hoy día nosotros nos estamos enfrentando a una deconstrucción de la familia, a un atentado contra el derecho de los padres de educar a sus hijos por sobre el derecho del Estado. Sin duda alguna que lo que plantea Carol tiene mucho que ver con una realidad que hoy día estamos viviendo a nivel de jardines infantiles y colegios particulares y mayormente públicos, donde ya se le está enseñando algo que tiene que ver con la ideología de género, ya se está enseñando algo que deforma el diseño de Dios respecto de la creación. Así que por lo tanto, sin duda alguna, me encanta el concepto que ella menciona de pluralidad de la educación. Y creo también, sin duda alguna, que esa libertad debe quedar establecida en la Constitución, pero que debe quedar grabada de que los padres, en ese sentido, tienen la facultad por sobre el Estado de filtrar el tipo de educación, sobre todo en materias valóricas, que el Estado quiere implementar a través de un progresismo escondido, como ha ocurrido hasta el día de hoy, donde sin duda alguna la ideología de género ya está generando toda una plataforma, un mecanismo para poder desvirtuar el diseño de Dios en términos de creación del género de cada uno de nosotros. Así que comparto 100% las palabras de Carol. Marisol. Me tocó, comparto también con Carol, y esto fue algo personal. Me tocó presentar una carta justamente en el colegio para que el tema, digamos, de la educación sexual de mis hijos pasara primero por mí, o sea, que me mostraran el programa que iba a entregarse, ¿cierto?, de la educación, porque en ese entonces estaba
kinder, mi hijito, y mi hija en séptimo. En sexto, perdón. Entonces la educación, lamentablemente, que están impartiendo la educación sexual, porque esa es la palabra, educación sexual, lo hacen demasiado abierta, ¿ya? Entonces es complejo el tema, es muy complejo, y como dice también el pastor, debiésemos tener la oportunidad como padres. Finalmente somos los padres los que nos preocupamos y somos responsables de nuestros hijos, no el Estado. El Estado Entonces el Estado debe ser garante, sí, de seguridad, de educación, pero no de intervenir en la vida familiar, porque pasa a hacer eso, intervienes en la vida familiar. Gran tema, el Estado. ¿Cómo tendría que ser este Estado? Porque muchos plantean el Estado mucho más chico, tenemos un Estado subsidiario por lo demás. Ese es el gran tema de ahora. Carol. Sí, bueno, se ha hablado justamente del Estado subsidiario y el Estado solidario. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre ambos, ¿ah? Tiene que haber un equilibrio que se puede lograr porque necesitamos el apoyo. Por ejemplo, en el caso de las familias, a mí me preguntaron en otro programa de televisión respecto a las familias, si se necesita apoyo a las familias. Por supuesto, vivimos en una sociedad donde es difícil ser madre y ser profesional y trabajar. Donde a veces no es que los padres no quieren asumir a sus hijos, no pueden hacerlo porque también tienen que mantener una condición económica difícil, tienen que trabajar ambos, entonces los niños están siendo cuidados en el mejor de los casos por las abuelas, en el peor de los casos por instituciones externas, incluso aparecieron los after school, porque ya también los horarios de los padres de trabajo es tan largo que ni siquiera el colegio cubre el horario. Entonces ahí yo creo que faltan políticas de apoyo a la familia para que puedan los padres, quienes quieren hacer familia con hijos y todo, tener soluciones alternativas, hacerse cargo, y desde ese punto de vista necesitamos de la intervención del Estado, pero en apoyo. Ahí por eso que se plantea que sea subsidiario, porque no interviene directamente, sino que apoya cuando no hay cosas que no se pueden resolver. No obstante, el Estado solidario también interviene más en algunos asuntos donde también se necesita. Yo creo que se puede lograr un equilibrio entre ambos, sin irnos a los extremos. Esa es mi postura. Bueno, claramente ahora con el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, viene un tremendo desafío. Entramos a clases la próxima semana, clases online, clases presenciales, ¿no es cierto? Es una cosa híbrida que a muchos padres nos preocupa y lo manifestamos porque también ya tenemos que volver a trabajar. No es la misma situación que el año pasado, que prácticamente estuvimos en casa, ¿no es cierto?, obligados. Ahora también hay un tema ahí de ver cómo los colegios se manejan y, como tú bien decías, ojalá que el Estado pudiera garantizar una educación de calidad para todos, no necesariamente cuando pasan estas cosas, y pasaron mucho, que tuvieron que cambiarse, ¿no es cierto?, porque los papás quedaron efectivamente sin ingresos en colegios particulares, por ejemplo, que los niños finalmente son los que tuvieron que pagar las consecuencias, porque no existe este tema de ser solidario en casos así difíciles como estamos viendo la pandemia. Pastor Quintero, le hablo así el debate. Bueno, sin duda alguna que el Estado hasta el momento, aun cuando no puede suplir el 100% de las necesidades que tenemos en materia de educación, sin embargo la subsidiariedad debe ser algo que debe ser quizás perfeccionada, pero es algo que es necesario e indispensable, sin duda alguna. Pero también lo solidario, y en eso también yo comparto con Carol, porque tenemos realidades muy antagónicas, tenemos extremos muy diferentes. Hay una diferenciación muy grande a nivel de la sociedad chilena. Tenemos un segmento poblacional demasiado vulnerable, con mucha escasez, y sin duda alguna que debería pasar mucho tiempo o deberían darse muchas oportunidades para que esas personas salgan de esa realidad. Por lo tanto, la solidaridad debe ser incorporada como algo formal, y sin duda alguna que la subsidiariedad debe ayudar a ese segmento social, ¿verdad?, que no es tan vulnerable, pero que sí requiere un aporte del Estado en materia de educación, como los colegios subvencionados, que para qué estamos con cosas raras. O sea, la educación en Chile, la educación municipal no es buena. Quedó demostrado en la prueba de transición universitaria, donde nuevamente quedamos con la tristeza y el sinsabor de que los colegios públicos siguen siendo los de la peor educación. Los colegios subvencionados la mejoran y los privados lejos la mejor educación.
¿Cómo logramos resolver eso? Sin duda alguna que a través de un Estado subsidiario, pero también a través de un Estado solidario, que ayude a ese segmento de nuestro país que sin duda alguna es el más vulnerable. Pienso, y con esto termino la participación, pienso que nosotros lamentablemente nos hemos pasado el rollo de que no podemos. La pandemia dejó demostrado que el Estado tiene recursos, los tiene por un año entero. Cientos, miles de familias, millones de familias en Chile fueron sostenidas por el Estado. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué esperaron 30 pesos para una explosión social? El Estado puede ser solidario, claro que puede ser solidario, y puede ser subsidiario en mayor medida incluso. Yo creo que tendríamos una calidad de educación mucho mejor si hace 30 años los gobiernos pasados hubiesen dejado de ser tan egoístas y habiendo tanta corrupción en nuestro país. Ese es otro tema, pero creo que la educación aquí ha pagado los platos. Que quizás también lo quisieran poner como tema de decir, bueno, si somos constituyentes también me gustaría hablar, no sé, hay otros temas también que pregunta la gente, por ejemplo, que sean transparentados, ya que estamos hablando de los ingresos, ¿no es cierto?, del Estado, transparentados nuestros impuestos, que sepamos en qué gastan nuestro dinero, porque pagamos impuestos desde que nos levantamos, ¿no es cierto? Estamos pagando impuestos, el tema de las contribuciones también, toda una vida pagando una casa y finalmente sigues pagándole al Estado tener este terreno, ¿no es cierto?, que está ahí ya pagada la casa, si es que alguien puede hacerlo. Todos esos temas son muy interesantes, que yo creo que también lo han pensado para decir, bueno, si yo formo parte soy elegida, ¿no es cierto?, o elegido, voy a también ponerlo en la mesa. Marisol, alguno de esos temas que yo sé que a ti te mueve, por supuesto, el tema de la discapacidad. Sí, mira, bueno, también la parte de la discapacidad entra en la parte educacional. Exacto. Pero para agregar a lo que hablaron, ¿cierto?, los candidatos, la señora Carol, ¿cierto?, don Jairo, cuando hablan de la subsidiariedad, la solidaridad, tal vez podríamos pensar, para formar esta equidad que menciona don Jairo, si el Estado nos diera la oportunidad de elegir con un subsidio, lo mismo que gastan a lo mejor en un colegio municipal, pero con ese mismo subsidio, ¿cierto?, la familia pudiera elegir dónde educar a su hijo, sería estupendo. O sea, tipo un vale, no sé cómo lo podríamos llamar, ¿cierto? A ver, la familia tanto tiene recursos escasos, pero tienen sus hijos la necesidad de salir adelante y no quieren seguir adelante. Señora, aquí tiene, ¿cierto?, su vale, usted tenga la oportunidad de elegir dónde va a educar a su hijo. Porque en cierta forma nos están imponiendo, si es que yo soy de un estrato o una clase social baja, que solamente puedo ir a un tipo de colegio y por eso se forma esta desigualdad tan grande, demasiado grande. Demasiado grande y que sí, tuvimos claramente este estallido social en gran parte en esta desigualdad, la poca justicia en muchas cosas, la incapacidad quizás para lograr ciertas cosas, teniendo capacidad muchas personas, pero que nacen y que en el fondo son los que están como condenados porque nacieron en ese sector y no pueden, y la educación se supone que justamente para eso, es una herramienta para que todos con nuestras capacidades, ¿no es cierto?, tengamos acceso a diferentes cosas, a diferentes sueños, a quizás también ser una persona que pueda ayudar a otros en un futuro. Eso yo creo que es lo que mueve, ¿no es cierto?, a cada uno de ustedes. Tienen, yo, bueno, conozco un poquito más a Carol, pero yo siempre la he visto también en el tema de los niños, que tú bien dices, el tema de la educación para ella es algo fundamental. Leí mucho las biografías de usted, Pastor, y de Marisol. Te comentaba y te puse ahí el tema de Marisol, sobre todo el tema de la discapacidad que tú dices, y tienes toda la razón, tiene que ver muchísimo con la educación. No sé si me permites agregar sí, un poquito respecto a la discapacidad. Actualmente existen leyes de inclusión donde los niños, jóvenes y adultos te permiten poder ingresar y no pueden discriminarte en ningún colegio. El problema pasa por lo siguiente: los colegios municipales primero no están adaptados con acceso para todos, un acceso universal para todos. Segundo, si un niño que tiene toda la capacidad, digamos, visual, pero a lo mejor auditiva no lo tiene, tampoco puede ir a un colegio porque no tiene un intérprete de lengua de señas, ¿ya? Si lo vemos por la parte de los niños y adultos que son ciegos, una discapacidad visual, tampoco pueden
porque aunque escuchen, no tienen las herramientas para poder a lo mejor transcribir lo que escuchan. Exacto. Entonces, y ha pasado, lo he visto, niños que, bueno, yo, aquí no se ve, pero yo uso una silla de ruedas por un accidente que tuve, y conozco de niños que usan, son dependientes de sillas de ruedas, pero como digo, no pueden estar en su sala de clase porque dependen, primero que nada, lo primero que les dicen es: vamos a tratar de ver cómo se da la situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los papás tienen que acompañar a sus niños al colegio. Volvemos a la desigualdad, porque ese papá o mamá no va a poder estar trabajando ese horario que está su niño en el colegio. Entonces, ¿qué es lo que optan? O un colegio especial aparte, ya que genera mayor desigualdad por la capacidad de salir adelante. Conozco jóvenes que son profesores, pero no todos tienen esa posibilidad o ese acompañamiento o esa red de apoyo, que es lo que necesitan los niños o las personas en general en situación de discapacidad. Hoy muy interesante lo que plantea Marisol, además que ella lo vive en carne propia, que tiene mucha propiedad, ¿no es cierto? Nos podemos imaginar nosotros lo que significa, lo que ella ha visto, tu desarrollo también en esta realidad, en esta nueva realidad que te tocó vivir. Vamos a irnos a una pequeña pausa y vamos a seguir, y les voy a dejar a los otros candidatos justamente para que hablemos de este tema que plantea Marisol, el tema de la discapacidad, que por supuesto hay es una realidad para muchísima gente en nuestro país. Así que vamos a dar una pausa comercial chiquitita, así, y volvemos con Voto Informado, Voto Consciente. Como Televisión Nacional Evangélica estamos en el programa Voto Informado, Voto Consciente. Es muy importante que usted el 11 de abril lleve ese lápiz preparado para poder votar tanto por candidatos a concejales, a gobernadores, también alcaldes y por supuesto a constituyentes. Tenemos estos 3 invitados de lujo el día de hoy: Distrito 12, Región Metropolitana, y Distrito 25 y 26 de Los Lagos. Y están, por supuesto, estamos hablando de distintos temas. Marisol planteó, ella una realidad que vive, ¿no es cierto?, que viven muchísimas familias en este país, que es una limitación, lo que no debería ser así. Carol. Sí, bueno, a mí me tocó hacer clase en un colegio público de alto riesgo, donde estaba este programa del PIE, ¿cierto?, donde incorporan a niños con distintas discapacidades cognitivas, más que físicas. Igual habían físicas y todo. Y era un problema, debo decirlo, era una complicación. Conocí 2 madres que tuvieron que sacar a sus niños de los colegios, porque al estar en un entorno con todos los compañeros, ellos se sentían también diferentes, no lograban aprender al ritmo de los demás, y necesitaban otro tipo de educación, porque eran personas, en este caso, que necesitaban como algo práctico para la vida, cómo comportarse frente a la vida, cómo comprar, cómo manejar dinero, cuál va a ser el oficio que ellos van a tener. Entonces, en el caso de los niños incorporados en el PIE, los sacaban de clase mucho tiempo, después volvían perdidos, distraían al resto de los compañeros. Entonces, creo yo que ahí hay políticas que no tienen que ver, o sea, sí tienen que ver con la Constitución, pero hay que recordar que la Constitución es una carta magna, es como un esqueleto que va a regir puntos esenciales en nuestro país para lograr una convivencia y una gobernabilidad nacional. Exacto. Pero bajo la Constitución vienen un montón de leyes que van debajo de la Constitución, donde nosotros podemos mejorar cosas. Entonces, también hay que tenerlo claro, porque la gente se puede ilusionar y pensar que al cambiar la Constitución van a ganar todo $1 millón de pesos. Vamos a cambiar todo. Y que, claro, y no, la Constitución es una carta magna, es como un esqueleto que permite la gobernabilidad y apuntar y fijar algunas cosas. En el caso de estos niños, la verdad que complicaba el curso, complicaba a los profesores. Creo yo que tiene que haber modelos donde pueden ser insertados en un colegio, pero crear clases donde estén ellos según las necesidades, no clases para niños con discapacidad a lo mejor física, que puedan estar en conjunto. Y también pasa por un tema cultural, donde los niños sean fomentados a incorporarlos en los juegos, a incorporarlos en las dinámicas, pero a veces ellos necesitan verse con sus pares y no sentirse extraños, y a veces sí se sienten igual extraños porque saben que hay algo diferente en ellos. Yo vi, por lo menos la experiencia que yo tuve, fue en ese sentido desfavorable con estos programas, entendiendo que es la alternativa que hay, y que trataron de
de integrarlos, pero creo que hay que mejorar esa parte de integración. Ese tema de la integración, qué importante es porque lo toca Pastor Jairo, voy con usted. El tema de la integración, porque también, como bien decía Caro, de repente los ponen en colegios de niños que también deberían ser pares, ¿no es cierto?, pero finalmente se transforman en unos extraños y empieza el tema del bullying y no entender esta otra realidad. Le planteamos también esto con el tema de la discapacidad y, por supuesto, otros temas que también vienen en el tema educacional, grandes desafíos de este año sobre todo. Mira, yo pienso que nosotros los seres humanos somos tremendamente egoístas y cuando hay algo que no nos afecta directamente no es una prioridad para abordarla. Yo, gracias al Señor, tengo hijos sanos, nietos sanos, etcétera. Entonces uno no logra apreciar la urgente necesidad y la dimensión de la necesidad de poder generar todos los cambios estructurales, físicos, ambientales, para poder generar esa inclusión que no sea discriminatoria, porque indudablemente la gente discrimina. Una persona que llega con una minusvalía es discriminado. Entonces yo pienso que quizás, y este es un cambio generacional, yo creo que aquí no podemos, como bien dijo Carol, esta nueva constitución, estamos hablando de 40, 50 años, por lo tanto lo que se va a escribir, ¿no es cierto?, a partir de esta convención constituyente, es algo que deberá ser implementado en los próximos años. ¿Qué significa eso? Significa volver a un ramo que teníamos hace muchos años acá en Chile, en la básica, que se llamaba educación cívica. Sí, pues me acuerdo yo. Claro, Todos nos acordamos. Esa educación cívica te enseñaba el respeto, te enseñaba la dignidad, te enseñaba a ser solidario, te enseñaba a compartir con los más débiles y realmente era con los más débiles. Con el compañerito que venía con sus zapatitos rotos. Yo estudié en un colegio público, la básica la hice en un colegio público, la media la hice en un colegio público y a la universidad fui con crédito fiscal. Estamos igual, Pastor. Estamos igual, Pastor. También, así que estamos perfectos. Para terminar la idea. Entonces, yo pienso que la nueva Constitución debe contemplar un programa integral desde las bases, desde la génesis, en algo básico, esencial, para poder comprender el tema de la integración y la inclusión como algo natural, como algo propio, como algo real, como una realidad que no podemos ocultar. Pienso que por ahí tenemos que empezar a picar, como hay un empezar a conformar exacto. Por ahí hay que empezar a picar. Claramente. Marisol, voy a cambiar un poquito de tema, pero también desde un tema cultural. ¿Qué pasa con los pueblos originarios? ¿Cómo deberían estar representados en esta nueva Carta Magna? Bueno, yo creo que los pueblos ya son respetados, pero aquí hay que incorporarlos a todos, no darle auge solamente a un pueblo originario. Yo creo que eso es lo que ha pasado. La verdad es que debiésemos tomar como todo el grupo, y aquí somos todos parte de Chile. Aquí toda la persona que nació en Chile es chileno, ¿ya? Entonces yo creo que en cierta forma también se genera una división dentro de nuestro país, y eso no debe ocurrir. Lamentablemente está ocurriendo, se generan roces, si es que una persona a lo mejor tiene un apellido, ¿cierto?, de pueblo originario, se genera roce con otra persona, y lo vemos en los colegios, lo vemos en las redes sociales, lo vemos en todo el país. Aquí yo insisto, yo creo que somos todos iguales, en igualdad de derechos, en igualdad de condición, tengas o no tengas discapacidad, tengas o no tengas un apellido indígena. Espero no estar errada en mi posición, pero si lo estoy, también debo aprender de ello. Nadie es, digamos, perfecto, y somos todos tan imperfectos que nos ha llevado a todos los problemas que tenemos hoy en día. Como dijo don Jairo, es un tema también cultural, tanto todos estos temas que estamos tocando, discapacidad, pueblos originarios, si nosotros nos respetáramos desde un inicio, desde chiquititos, si nuestras familias cuando vamos creciendo nos dicen, nos hablan del respeto a la otra persona, nada de esto debiese ocurrir. Y esto no se trata de ser conservador, no se trata de tener
una religión, nada, se trata de respeto a los demás. Respeto a humanidad, ¿no es cierto, Marisol? Porque en el fondo debería ser un motivo de orgullo también pertenecer a un pueblo originario. En muchos otros países pasa, y aquí justamente no. Esperemos que eso alguna vez cambie. Debería quizás estar en la Carta Magna, Carol, te lo señalo a ti, y te abro otro tema dentro de lo mismo. El conflicto mapuche es algo que nos está convocando. Tú como periodista, además, esta semana, ¿no es cierto?, has sido muy noticiosa con respecto a eso. ¿Qué debería decir quizás a lo mejor algo específicamente con eso, la nueva constitución? Sí, bueno, concuerdo un poco con lo que decía Marisol, en el sentido también que creo que muchos de estos temas tienen que ver, como ya lo dijimos antes, con algo cultural, ¿ya? Con algo cultural, de aceptación. Yo también creo que ellos al estar en Chile son chilenos, pero no se sienten parte, pero también entiendo que tienen una cultura propia que debe ser respetada, y pasa también por educar en los colegios y reconocer el valor de estas culturas también, como tal. Es como nosotros los evangélicos, que también te miran muy a huevo, a veces se mofan del mundo evangélico, pero los primeros colegios, por ejemplo, con el modelo Lancaster eran protestantes. Los primeros colonos en el sur de Chile, alemanes, eran protestantes. Los primeros, muchas de las cosas, muchos de los inventos a nivel mundial fueron personas cristianas, personas de fe. Las grandes sinfonías musicales fueron personas de fe. Entonces, a veces uno se llega a sentir como avergonzado porque desconoce la historia. Ahí también es valioso el reconocer la historia. Lamento que se haya sacado la historia como ramo obligatorio de los colegios también, porque sin historia tú no puedes hacer tampoco un futuro correcto. Si tú no te reconoces para atrás de dónde vienes, cómo puedes forjar hacia adelante temas. Y respecto al conflicto mapuche, es súper complejo. Yo he visto, he recibido noticias directas de personas que a una mujer la desnudaron, la sacaron de su casona, la quemaron. Yo la verdad que desconozco los detalles, he tratado de hablar con gente de allá y me dicen también que hay como temas políticos o ideológicos ajenos al propio pueblo mapuche incorporados. Entonces ahí yo creo que hay que entrar a investigar. Se han quemado iglesias evangélicas, se han quemado iglesias católicas. Entonces, pero tenemos muchos hermanos indígenas, muchos hermanos mapuches, pastores mapuches. Entonces también es un tema complejo de investigar. Obviamente yo creo que todos estamos en contra de todo tipo de violencia, cualquier manifestación, algo que yo no esté conforme, pero eso no significa que yo tengo derecho a destruir el bien de nadie, ni el bien privado, ni el bien público, porque a los únicos que perjudica es a nosotros mismos, a los propios ciudadanos. Entonces, el estallido social nos dio una señal potente, pero la destrucción fue terrible, porque los que se vieron afectados fueron los propios trabajadores, fue la propia gente de esfuerzo que necesita ir a trabajar. Acá hay un público que es la clase media, que creo yo que es el segmento más abandonado, donde también se necesita ser protegida, porque hay gente que quiere trabajar y quiere surgir. Marisol hablaba de los niños. Hay niños que quieren estudiar y quieren ir a la universidad y tienen excelentes notas. Entonces hay que generar oportunidades para esta gente que quiere surgir, como hay otra que no quiere todo gratis, ¿me entiendes tú? Quiere que le regalen todo, pero nuestra doctrina básica protestante nos enseña que hay que trabajar, porque Dios dice esfuérzate y sé valiente, nos enseña que con el trabajo de nuestras manos nosotros también vamos a obtener recompensa. Entonces esa es la ventaja del mundo cristiano evangélico, que hemos sido como condicionados a través de la Escritura a que tenemos que esforzarnos, a que tenemos que trabajar, a que Dios, incluso Dios habla de los flojos y también habla que es una maldición el ser flojo, el no trabajar. Entonces yo creo que esas son áreas que la Constitución también tiene que ver, entendiendo cómo, vuelvo a decir, que no es una lista de supermercado, no podemos meter todas las cosas allí, es una carta magna, digamos, que nos va a regir y vamos a tratar de poner los principios que a nosotros nos competen. Exacto. Pastor Jairo, ¿quiere comentar algo sobre lo que plantea el tema del conflicto mapuche, que es un conflicto tan complejo, ¿no es cierto? Y quizás debería en este esqueleto, en esta carta magna, estar algo con respecto a eso. Mira, yo no quiero ser populista en ningún caso, pero la realidad que se vive en el conflicto mapuche, la Araucanía, es una realidad que ya está superando a Carabineros y a Policía de Investigación. Y la verdad las cosas es que aquí las Fuerzas Armadas tienen que hacer algo. Yo sé que esta es una opción súper fuerte lo que estoy diciendo, pero la verdad las cosas es que cuando uno ve lo que Carol ha descrito, casas quemadas, predios tomados, campos quemados enteros, campos que estaban listos para la cosecha, totalmente, más de 70 hectáreas quemadas de trigo, un conflicto abierto,
con un propio sistema de seguridad y de protección al interior de la Araucanía para evitar la entrada de carabineros y la entrada de la Policía de Investigaciones. Mira, nosotros no podemos ampararnos bajo el concepto de pueblo originario, de sus costumbres, de su forma de ser. Yo vengo de la etnia Aymara, mis bisabuelos eran Aymara, así que yo entiendo muy bien el valor de un pueblo originario. Sin embargo, eso no habilita a ningún pueblo originario a saltarse el Estado de Chile, a violentar la propiedad privada, y donde ni Carabineros ni Policía de Investigaciones está superado, totalmente superado. Y cuando eso sucede en un estado como el que vivimos, que es un estado de excepción, un estado de emergencia, las Fuerzas Armadas deben estar habilitadas para poder intervenir. Porque definitivamente todos sabemos, y esto es un secreto. Se nos perdió la señal de Jairo, del Pastor Jairo. ¿Sí? ¿Aló? Ahí. ¿Llegué o no? Ahí lo recuperamos. ¿Volví? ¿Volvió o no? Volvió Pastor. Y sabe, yo quiero que cierre la idea, por favor, porque nos quedan 5 minutos y quiero darles a todos ustedes una posibilidad también de que se dirijan a la gente que va a votar por ustedes, quizás para que ganen. Solo para cerrar, el argumento de ser un pueblo originario es un engaño, porque en el fondo aquí lo que hay es narcotráfico al interior de la Araucanía, hay violencia, hay actos delictuales y hay una intención, pero determinada, a querer destruir el Estado de Derecho en el cual nos encontramos hoy día como país. Oye, cierro mi intervención. Gran tema esto nos deja para un programa entero porque me parece muy muy interesante, pero lamentablemente la televisión es así, este programa es cortito, vamos a tratar de alargarlo, sí, así que en otro minuto, pero les quiero dar, para empezar con Marisol, dirígete por favor a los televidentes, quizás a tus posibles votantes, un minutito para que cerramos la idea y te presentes. Ahí está la pantalla para Marisol. Soy Marisol Bañares. Represento el Distrito 25 y la verdad que quiero que confíen que podemos hacer un cambio, podemos renovar, ¿cierto?, las fuerzas de nuestro país, y para eso necesitamos personas con decisión y que se levanten, ¿cierto?, ese día y que tomen la bandera de Chile por respeto a la vida, por respeto a la familia y a nuestras libertades. Muchas gracias, Marisol. Pastor Jairo, un minutito. Pienso que el concepto de la equidad es un valor y un concepto que tiene que estar impreso en la nueva Constitución, porque la equidad es la única línea que nos va a acercar entre el que el más tiene y el que menos tiene, el que más sabe y el que menos sabe, el más pobre y el más rico. Es una línea que se construye en la justicia, en la solidaridad, se construye en valores esenciales como la vida, la familia, se construye sobre la generosidad y se construye sobre los acuerdos. Una nueva Constitución debe contemplar la equidad como un valor esencial, transversal para Chile, para los chilenos y para los próximos 40 años. Ahí escuchábamos al Pastor Jairo Quinteros, Distrito 26, y primero estaba Marisol, ¿no es cierto?, Bañares, Distrito 25, y Distrito 12, Región Metropolitana, Carol Espinaza. Sí. Bueno, soy Carol Espinaza y voy a representar las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo, y le invito a que vote por mí. Soy la única candidata evangélica que va a estar en ese distrito, y como todos los otros candidatos cristianos, yo estoy muy de acuerdo con ellos, pero también voy a pelear para que los niños sean parte de una familia, para que podamos mejorar la situación de ellos. Los niños no son solos, están en un entorno familiar, debemos defender el derecho a los padres, a la cultura familiar, a transmitir la cultura familiar, apoyar a nuestros adultos mayores para que no sean el estorbo de la sociedad, sino que sean integrados y sean también atendidos. Así que mi lucha va a ser esa, principalmente niñez, familia, también la mujer, la equidad, que podamos trabajar y también hacer familia, que no nos quiten esa opción. O trabajo o soy madre, no, las dos cosas. Así que vote por mí ahí en el Distrito 12. Muchísimas gracias a los tres candidatos, tuviste mucho éxito, que espero que todos sus objetivos, todas sus motivaciones, ¿cierto?, sean cumplidas. Vamos a estar ahí, por supuesto, viendo y siguiendo ahí a ver si ganaron, y por supuesto veamos si este programa sigue y nos dan una entrevista ya como constituyentes. Así que vamos a las mejores energías, las mejores bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por estar en Voto Informado, Voto Consciente, y por supuesto nosotros nos vamos a encontrar
el próximo viernes en directo. Recuerde también que mañana hay repetición a las 21 horas, mañana sábado, el domingo al mediodía y el lunes a las 23. Y por supuesto, cada viernes aquí en TN Televisión a las 11 de la mañana estamos con Voto Informado, Voto Consciente, un espacio para que los candidatos a constituyentes, senadores no, todavía no, concejales, alcaldes y gobernadores estén ahí para que pueda usted ver por quién vota, pero informado, de forma consciente, ¿ya? Así que la oportunidad es cada viernes aquí, Voto Informado, Voto Consciente, TN Televisión. Muchas gracias por su compañía.